Ok, entonces el objetivo de la clase de hoy, ya que conocemos cómo se levanta Express, vamos a crear nuestra colección. En este caso yo uso una extensión llamado Thunder Client, que es la que nos permite hacer las pruebas de nuestras peticiones. Y hoy vamos a entrar ya a crear entidades, manejar esas entidades en estos momentos a pura memoria, pero para que tengamos ya la experiencia de poder crear APIs, sea en memoria, para poder consultar, ingresar, actualizar y borrar cierta información. Vamos a usar una arquitectura, una estructura en donde las rutas van a ser simplemente encapsuladores que van a recibir la información y luego esa información de los handlers lo vamos a trasladar a una clase y esa clase es la que va a manejar qué es lo que se va a realizar. Internamente esa clase va a manejar una colección en memoria donde vamos a tener la entidad que vamos a trabajar es la de empresas y eso es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy y el día de mañana. Entonces déjeme compartir pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, ingeniero. Sí. Ok, fabuloso. Ok, entonces aquí ya nos habíamos quedado en una entidad de empresas. Esta entidad de empresas, a extender. Esta entidad de empresas, al final nosotros hicimos una ruta que capturara el get all, el by ID. Vamos a hacer un new, un update y un delete. Eso nos genera todo el CRUD completo, el mantenimiento de una entidad. Y esta entidad, estas rutas específicas, las hemos incorporado para que sean llamadas a partir de una carpeta en el path, que sería la carpeta de empresas. Así, las demás entidades vamos a importar unas rutas especializadas, routes para cada entidad, y la vamos a ir agregando con el router.use. Ok, entonces, esta empresas, lo que tenemos actualmente es un all que devuelve, en teoría, todo lo que debemos tener guardado en memoria. Entonces, para lograr esto, vamos a irnos en libs, y el libs es donde nosotros vamos a incorporar nuestras entidades. Entonces voy a crear un nuevo folder. Vamos a llamarla empresas. Y vamos a crear nuestras clases, que sería empresas.ts. Entonces ya de un solo vamos a hacer un export class empresas. Y esta es la definición que nos permite en JavaScript, ya de las nuevas versiones, poder definir clases. ¿Okay? Antes definir clases en JavaScript, antes de la ES5, uno tenía que trabajar con el prototipo de una función para crear clases y eso generaba cierta incomodidad. Ya en las nuevas versiones de JavaScript, pues ya de forma nativa se establecen las clases y con la ayuda de TypeScript ahora es mucho más fácil hacer muchos elementos que permiten trabajar de forma orientada a objetos en JavaScript. Entonces, en este caso, vamos a definir cuál va a ser la estructura de las empresas, qué es lo que nosotros queremos guardar, y para eso vamos a definir una interfase. La interfase como tal nos permite definir qué tipo de datos es lo que nos va a permitir un objeto y poder decirle a ese objeto que va a implementar esa interfase. Entonces, igual vamos a exportarlo. La palabra clave aquí es interface y le definimos un nombre. Generalmente todas las interfaces por nomenclatura, los recomiendo, usamos la I de interfase y ponemos empresas
Esta parte de las interfaces sí es propio de TypeScript. Esto no tiene nada que ver con JavaScript. TypeScript es el que lo utiliza para poder hacer la verificación de tipos cuando hace la compilación. Con iEmpresas entonces definimos una estructura de llave y el tipo de valor que va a conseguir esa llave. Por ejemplo, tenemos un código. Este código, ¿qué va a hacer? En este caso, el código interno lo podemos usar como una cadena de texto y es requerido, por eso es de que simplemente lo dejo sin ningún símbolo, sino que los dos puntos y el tipo de dato. Luego, si se fijan, no usamos la coma, no es una estructura JSON, sino que es una definición de una interfaz. Entonces, la separación entre cada atributo y su tipo de datos se hace a través de punto y coma. Vamos a ponerle nombre, que también va a ser un string. Podemos definirle un status. Ese le podemos poner un string también. Después vamos a cambiarlo por un enumerador. Luego tenemos created, cuando fue creado. Este le podemos definir de que es un tipo date. Y tenemos un updated, bien que podemos definir de un tipo date. Ok. Si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo es armando simplemente una definición. Muy parecido a los types de C. Inclusive de C++ y de C# usan bastantes types. Entonces eso es la forma en cómo podemos definir una interfaz. Ahora, ¿hay alguna propiedad que yo quiero que esté o no esté, que no sea necesaria? Entonces yo puedo definir que yo quiero tener una observación de tipo string, pero puedo tolerar que esa observación sea opcional, que no sea necesariamente un elemento que vaya a entrar. Entonces yo le asigno un signo de interrogación antes de los dos puntos. Lo permite. Entonces, al ponerle el signo de interrogación, yo le estoy diciendo a TypeScript, este atributo de observación puede que venga o puede que no venga en la estructura. Entonces, de esa forma yo declaro, por así decirlo, elementos opcionales. ¿Tienen alguna consulta con esto hasta este punto? En sí, que es una interfaz que ahí se me cortó, no lo logré escuchar el inicio. Ok, la interfaz en sí es una estructura que define, por así decir, un tipo de dato. Vamos a hacer una demostración. Por ejemplo, yo defino un atributo private current empresa y le defino que va a ser de tipo y empresa. Y aquí yo lo defino y lo inicializo en un objeto, en este caso un objeto vacío. Y debería ser. Entonces ya me está tirando un error de plano, porque yo estoy tratando de asignar un objeto vacío a una variable que se supone tiene que ser de interfase y empresa. Esta interfase me dice de que debe de, por lo menos, fijan en el error, debe de llevar código, nombre, status y updated. ¿Sí? Y las cosas bonitas es de que si yo tengo bien puesto o configurado Visual Studio Code, que por defecto normalmente TypeScript ya viene como parte de los problemas de este tipo, que yo defino un elemento, yo no necesito estar escribiendo cada uno de ellos, sino que al mostrar el error me tira un quick fix, le doy clic al quick fix y me dice add missing properties y de un solo me asigna todas las variables.
¿Respondo a su pregunta? Soy sincero, lo voy a ver en la grabación porque se me volvió a trabar. Ok. Al final, en palabras sencillas, la interfase me obliga a que la variable tenga todos los atributos que yo les estoy declarando en la interfaz. Ok, Para eso me ayuda. Ok, entonces continuamos. Yo quiero tener una colección de empresas porque así es como yo voy a ir manejando todas las entidades. Es decir, vamos a tratar de guardar todos esos valores a una tabla. Por mientras, como es en memoria, igual nos va a ayudar. Yo lo estoy haciendo en plural. Le vamos a dar que extends. No, simplemente lo asignamos como y empresas. Bueno, empresa. Y no me deja hacerlo así. Vamos a tener que definirlo. Vamos a definirlo aquí. Private empresas va a ser de y empresas, pero le defino que va a ser una colección. Por eso las llaves de apertura, las corchetas de apertura y de cierre, le definen qué empresas va a hacer. En este caso, un arreglo de y empresas. Ok, este current lo vamos a ver porque no lo ocupamos. Y vamos a ir definiendo el constructor. Constructor es una función, por así decirlo, ya predeterminada. Esa función existe y es la que se utiliza para inicializar. Esa es la función que se corre cuando nosotros creamos una variable de tipo empresas y le hacemos new empresas. Entonces en este constructor, usando this, hace referencia a toda la parte interna. Podemos hacer referencia a empresas y le definimos que va a ser un arreglo, en este caso vacío, que entre como algo vacío. Luego, como es un CRUD, necesitamos varios métodos. Add, ocupamos emplear nueva empresa de tipo y empresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A nueva empresa necesitamos definirle un código. Entonces vamos a poner que nueva empresa y aquí vamos a hacer una destrucción de lo que nos viene de nueva empresa. Sin embargo, vamos a definirle algunas variables que ocupamos. Por ejemplo, este create y este updated. No necesariamente tengo que mandarlo, sino que yo le voy a mandar el nombre y el estatus desde el endpoint. Ok, el código va a venir como una cadena vacía. Entonces yo voy a extraer nueva empresa y voy a definir las variables que ocupo hacerlos a través que lo maneje directamente la instancia. Entonces, como por ejemplo, código
Vamos a poner tu string y aquí math.random por 1000 y le vamos a adjuntar un new date getTime. Eso me devuelve un numérico, entonces lo cambiamos a choose. Ok, eso nos va a generar una pseudo aleatorio, un código pseudo aleatorio. Created es un tipo date. Entonces, Ingeniero, pero con esto existe la mínima posibilidad de que se repita. sí, recuérdate que el math.random no es un aleatorio tan seguro. Por eso es que en JavaScript las librerías de criptografía generalmente dependen de otra librería directamente en C, que es más seguro. Pero directamente el math.random no es tan seguro. Sí se puede dar, pero es muy baja la probabilidad. Muy, muy baja. O sea, ya para sistema de producción no voy a recomendar hacer esto, sino que hay otras librerías como UUID que genera un código único. O en el caso nuestro que vamos a usar MongoDB, utilizar el Object ID de MongoDB porque él también genera hashes únicos. ¿Okay? Esto es más que todo para ahorita, para la academia. Created, definimos un new date. Respondo a su pregunta. No le pregunté. Sí. Deberíamos usar el mismo. Ok, entonces aquí lo que estamos haciendo es de que la variable nueva de tipo y empresa le estamos pasando lo que nos va a mandar el endpoint, que este puede ser o completo o puede ser simplemente los primeros tres, código, nombre y estatus. Las tres no se las mandamos y simplemente va a ser un spread de esos valores y los valores que sí queremos que lo maneje directamente la librería se los asignamos directamente. Y lo que vamos a salvar es la parte nueva. Entonces vamos a venir y a this.empresas. Vamos a hacerle un push de nuevo. Vamos a recuperarlo, get all, no ocupamos ningún tipo de filtro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retornar this.empresas, que es el arreglo. Ojo, este add no está devolviendo nada, deberíamos devolver algo, en este caso deberíamos devolver si se ejecutó el push o no, entonces vamos a retornar un true. El get all va a ser las empresas, el update, vamos a ocupar la empresa como tal, definimos que estamos buscando que nos devuelva un objeto de tipo y empresa. Y aquí primero tenemos que encontrar cuál es el registro que ocupamos y actualizarlo. En este caso vamos a hacer un paradigma de algo llamado immutability o inmutabilidad de los objetos. Entonces el objeto empresa como tal vamos a devolverla totalmente nueva y para eso vamos a hacer un map y dentro de ese map vamos a poner la lógica para extraer. Entonces vamos a definir que this.empresas, o para hacerlo más claro, vamos a definir constant new empresas, que es una colección de y empresa.
va a ser igual a this.empresas. El método map recorre por cada uno de los elementos dentro de ese arreglo y ejecuta la función internamente, y hacemos un return del objeto que me va a agregar automáticamente a un nuevo arreglo. Entonces, en este caso, definimos una función, en este caso la empresa. Vamos a ponerlo así nomás. Un fat arrow para que se entienda. Entonces, ese objeto empresas, voy a hacer la comparación. Entonces, si la empresa código es igual a update empresa, entonces vamos a retornar update empresa. Lo único que a este update empresa vamos a asegurarnos de que se actualice solo con los valores correspondientes. Entonces vamos a destruir empresas, luego destruimos el update empresa y el updated lo vamos a igualar a update, es lo que tenemos. Me faltó punto código. Entonces ahí retornamos un nuevo objeto, y si no es, retornamos empresa como tal, que son los que no se van a modificar. Y luego this.empresas va a ser igual a new empresas. Retornamos un true. Ok, pregunta. En esta clase simplemente tenemos un constructor y tres métodos: un add para agregar uno nuevo, un get all para obtener todas las empresas y un update. ¿Para qué me sirve todo esto? Ya se me acabó el tiempo, si no me equivoco, me falta poquito, un minuto más. Ok, aquí tenemos nuestra definición de registros. Aquí yo puedo importar entonces empresas. Corté la clase como tal, entonces voy a ponerlo entre llaves, y también voy a ocupar el iEmpresa. From, en este caso nos vamos a ir a @lib, que es la carpeta libs, y dentro de la carpeta libs está empresas, y dentro de empresas está la clase empresas. Ok, entonces del archivo de empresas que nosotros creamos dentro de la carpeta empresas, dentro de libs empresas, vamos a extraer empresas y empresa. ¿Cuáles son esas? Si se fijan, aquí tenemos export, es lo que me permite exportarlo, y empresas, por eso es de que en este lo vamos a poner de un lado a otro. Vamos a observar bien. ¿Okay? Entonces, este export me exporta y empresas, que yo lo puedo incorporar a este punto, y empresas me lo exporta también la clase y yo lo puedo incorporar. Una vez que ya lo tengo, antes de empezar a registrar los endpoints, voy a crear una instancia. Vamos a ponerle empresas model. En este caso va a ser igual a new empresas. Y vamos a hacer algo, solo para inicializar algo.
vamos a decirle a empresas model.add igual. Me tiene que tirar un error en este momento porque el add está esperando una i empresa. Está tardando un poquito más de lo esperado. Vamos a ir metiéndole. En este caso le ocupamos mandar código. Ya me lo corrigió. Quick fix. Add missing properties. Como les digo, solo me agregan los necesarios. Como esto los tenemos por opcionales. Código nada. En este a ponerle mi empresa. Vamos a ponerle activo. Si salvamos en esta parte y el get all lo devolvemos, en vez de devolver este JSON, obtenemos de empresas punto perdón, este es empresas model punto get all, nos va a devolver todo lo que tenemos guardado, en este caso un solo registro. Vamos a probarlo. Está nuestro run dev. Y una vez, mientras esperamos, voy a cargar Thunder Client. Dentro de las colecciones que hicimos, está empresas, está el get all, que es el que ocupamos. A ver dónde me lo va a abrir. Ok, esperemos que termine de correr. Ok, hoy está tardando un poquito. Por mientras, para marcar asistencia de salida, me escribe en el chat su número de cuenta al revés, por favor. Mientras esperamos que se cargue el server. Ok, dice que tengo un error. Eso es 4. En routes. Estoy incorporando, pero no lo estoy usando.
A ver si ahora me tira algo más. Pero me retiro que voy a probar. Listo, listo. No te preocupes, ya solo quedaba de mostrar cuando se estará. Buenas noches. Buenas noches. Ya, así ya funciona. Ya me cargó. Listo, fabuloso. Aquí ya también ya me cargó. Veamos send. Tienen que devolver 1.